¿La úlcera péptica solo puede encontrarse en el estómago o el duodeno? ¿Sabes que el equilibrio entre los factores agresivos y defensivos, acompañados por lo general del Helicobacter pylori o los AINE, son el porqué de la aparición de la úlcera péptica? Acompáñame en el video de hoy para aclarar estas dudas. Bienvenidos a Medical Trainer. Yo soy el Dr. Javier Oliva, especialista en cirugía general. Comencemos. La úlcera péptica también es conocida como gastroduodenal, aunque muchas veces decimos úlcera péptica gastroduodenal, como si este fuera su nombre completo. Pero en realidad, estos dos nombres hacen referencia a la misma patología. Uno por la localización donde se encuentra la úlcera y el otro por el factor que la provoca, que es la pectina. Veamos primero un breve recordatorio de estas estructuras para comprender mejor las posibles localizaciones y los factores que intervienen en la aparición de una úlcera péptica. El estómago es la porción más dilatada del aparato digestivo y su forma y su posición ofrecen variaciones considerables, no solo en distintos individuos, sino en la misma persona, ya que ambas son afectadas por el estado de represión del órgano, por el tamaño y por la posición de las vísceras adyacentes y hasta por el biotipo de cada individuo. Su forma por lo general es piriforme o en forma de una gaita gallega, y las dimensiones varían según el grado de represión que tenga en ese momento, pudiendo llegar a tener una capacidad aproximada de 1,4 litros. Su dirección es oblicua según algunos anatomistas y horizontal según otros, y según el criterio moderno se considera vertical. Recordemos que esto varía de persona a persona. El estómago está situado en la región epigástrica e hipogastrio izquierda y tiene dos caras, anterior y posterior. La cara anterior corresponde al diafragma, a la altura de la quinta a la octava costilla derecha, y la cara posterior está en relación con el saco omental, es decir, la retrocavidad de los epiplones, y tiene también dos bordes, el borde superior o derecho, llamado curvatura menor, y el borde inferior o izquierdo, llamado curvatura mayor, que se extienden ambos desde el cardias hasta el píloro. El estómago consta de 4 porciones: el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro pilórico. El cardias es donde está el orificio esofágico y está situado a unos 10 centímetros detrás del extremo external del séptimo cartílago costal izquierdo y a unos 2 centímetros a la izquierda de la articulación esternocondral de ese nivel. El fondo o tuberosidad mayor es la porción más alta del cuerpo del estómago. Está por lo general lleno de gas y queda situado en el hipocondrio izquierdo, y su bóveda alcanza el nivel del extremo external del quinto cartílago costal izquierdo. El cuerpo se extiende hasta la incisura angular de la curvatura menor por arriba y por abajo hasta la incisura de la gran curvatura o la curvatura mayor, en donde comenzaría entonces el píloro. El píloro es el extremo distal del cuerpo, es decir, en la incisura angular y en la incisura de las curvaturas mayores y menores respectivamente, extendiéndose hasta la porción proximal del duodeno, y consta a su vez de dos partes: la mayor, que es el antro, y la porción tubular menor, que es el canal pilórico, por donde se une al duodeno, formando el esfínter pilórico. En relación a la histología, la pared gástrica está constituida por 4 capas: la túnica serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. La túnica serosa es la capa peritoneal que corresponde al peritoneo visceral del intestino y recubre exteriormente este órgano, y está compuesta de endotelio sobrepuesto a una capa fibroelástica, la que a su vez está adherida a las siguientes capas. La túnica muscular consta de 3 hojas: una hoja externa de fibras longitudinales, una media compuesta de fibras circulares y una interna formada de fibras oblicuas. La túnica submucosa consta de una capa de tejido conjuntivo que contiene los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios, que estos forman el plexo de Miesner, que pasa a la submucosa y ahí se subdivide. Por último, tenemos la capa mucosa. Esta es una capa densa cuyo mayor espesor está cerca del píloro y que tiene una superficie mayor que cualquiera de las anteriores. Por consiguiente, forma numerosos pliegues que al estar en represión el estómago desaparecen completamente. Las glándulas gástricas están situadas en la mucosa y te recomiendo que tengas muy presente la secreción de estas glándulas porque son muy relevantes en la fisiopatología de la úlcera péptica. Continuemos. Las glándulas del estómago se dividen en 3 tipos: glándulas del cardias, glándulas fúngicas u oxitínicas y glándulas pilóricas.
Las glándulas del cardia se encuentran en una estrecha zona entre 0.5 y 4 centímetros por debajo del cardiax y secretan mucus y ácido clorhídrico. Las glándulas fúngicas u oxiníticas están situadas en el estómago desde la zona de las glándulas cardiales, inclusive hasta el cardias, a la zona de las glándulas pilóricas, que se sitúan en el antro, y según cálculos, hay alrededor de 35 millones de las mismas en la mujer y 38 millones en el hombre, ocupando el 85% de la mucosa gástrica. Existen muchos tipos de glándulas, pero 3 tipos representan la casi totalidad de las glándulas, que son las parietales, productoras estas de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las principales, productoras de pexinógeno, precursor de la pexina, lo que le da nombre a la úlcera. Y las mucosas, productoras de mucus. Otras células de la pared gástrica son las células D, que producen somatostatina, y las células enterocromoafines, que secretan serotonina. Las células principales, que producen el pexinógeno, se encuentran a todo lo largo de la glándula, pero principalmente en el tercio o mitad inferior. Las células parietales u oxiníticas ocupan la porción periférica y se encuentran alrededor del túbulo de la glándula y son productoras del ácido clorhídrico. Las células parietales, además de los receptores de la gastrina y acetilcolina, tienen un tercero que es a la histamina. Estos receptores tienen la característica de que el bloqueo de uno de ellos bloquea la respuesta de los otros dos. Recordemos esto cuando veamos los medicamentos. Las glándulas pilóricas se encuentran en el antro y contienen células mucosas y células endocrinas, que incluye aquí la célula G, productora de gastrina. Veamos ahora un breve recuento anatómico del duodeno. El duodeno es la principal porción del intestino delgado y nace en el píloro, a la derecha de la columna vertebral, a nivel de la 12ª vértebra torácica o la primera lumbar, y se extiende de 20 a 30 centímetros en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas, hasta terminar en el ligamento de Treis, a nivel de la primera o segunda vértebra lumbar, a la izquierda de la columna vertebral, donde comienza entonces el yeyuno. Este punto de unión o ángulo de Treis se conoce también como asa fija y es muy útil en la exploración quirúrgica. El duodeno presenta 4 porciones. Primera porción, porción superior o bulbo. La segunda porción o porción descendente, que es hasta donde por lo general llega el equipo de endoscopía superior. La tercera porción o porción horizontal y la cuarta porción o porción descendente. Y presenta a su vez 3 flexuras, la flexura duodenal superior, inferior y la duodeno-yeyunal. Si quieres un video específico sobre la anatomía de estas estructuras, déjamelo saber en los comentarios. Recordemos que ambas estructuras se encuentran inervadas por el nervio vago, que es por él que viajan los estímulos para las secreciones de estas glándulas. Pero a todas estas, ¿qué es una úlcera péptica? Bueno, la úlcera péptica es una enfermedad de origen multifactorial que se presenta en las partes del tracto digestivo que están expuestas a la acción del jugo gástrico, es decir, al ácido y a la pepsina, siendo por consiguiente más frecuentes en el estómago y el duodeno, aunque puede aparecer en la parte baja del esófago y la parte alta del yeyuno. En concreto, es una pérdida de sustancia de la mucosa del estómago o el duodeno, que puede o no afectar a las otras capas de estas estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Que donde exista un tejido ectópico de mucosa gástrica duodenal puede aparecer una úlcera péptica. Es decir, en cualquier lugar de nuestro organismo, evidentemente del tubo digestivo, que hay una ectopia de mucosa gástrica duodenal y en esa ectopia aparezca una úlcera, esta será una úlcera péptica. Múltiples autores están de acuerdo en que no puede existir una úlcera crónica común en ausencia de ácido clorhídrico y persina, y de ahí que se le dé el nombre de úlcera péptica por la persina y gástrica duodenal por su localización. La mucosa gástrica duodenal tiene un factor agresivo, por lo que necesariamente tiene que tener un factor defensivo, y esto de individuo a individuo no es necesariamente igual. Estos factores defensivos fisiológicos tienen que existir en vista de que la producción normal de jugo gástrico es necesaria para la actividad digestiva. O sea, uno y otro se excluyen y se presuponen mutuamente. De esta forma, tenemos una adecuada unidad y lucha de contrarios, formando un equilibrio. Y cuando esta lucha se rompe,
el equilibrio y por consiguiente la unidad pasa del estado fisiológico al patológico, que en estos casos es la producción de una úlcera péptica, ya sea esta gástrica o duodenal. La úlcera péptica, tanto en su localización gástrica como duodenal, tienen en común dos noxas. Primero, el ácido clorhídrico y la pepsina, pero para las gástricas le agregamos dos más, la bilis y el jugo pancreático, ya que la mucosa gástrica no está diseñada para soportarla, no siendo así la mucosa duodenal, la cual está preparada para estas secreciones. Para ambas es común también múltiples factores adyuvantes como el cigarro, el alcohol, el café, medicamentos, en especial los antiinflamatorios no esteroideos, el Helicobacter pylori, la giardiasis, entre muchos otros. Hasta aquí lo que es común en ambas, pero de acuerdo a su etiopatogenia pueden considerarse dos enfermedades diferentes. En la úlcera duodenal, la ruptura del equilibrio fisiológico es a partir del aumento de los factores agresivos por hiperactividad vagal, producto de una integración patológica córtico-visceral. En este caso, a pesar de que el aumento a límites patológicos de ácido y pepsina es producido por la mucosa gástrica secretora de ácidos, la úlcera se produce en el duodeno, y esto es por la sencilla razón de que el mismo factor acetilcolina que estimula la agregación lo hace a su vez a la defensa del estómago, como no ocurre en este caso con su vecino el duodeno, cuyos factores defensivos obedecen a otros mecanismos diferentes. Por otro lado, la úlcera gástrica se produce por un descenso de los factores defensivos del estómago, aunque en menor cuantía también disminuyen los agresivos, siendo ahora la noxa responsable del reflujo de la bilis y el jugo pancreático, ayudados por el café, el alcohol, los antiinflamatorios, el Helicobacter pylori, etc. Este reflujo duodenal al estómago puede ser como consecuencia de una intervención quirúrgica por una disfunción del mecanismo antropilórico duodenal, responsable del vaciamiento gástrico y en su defecto del reflujo duodenal. El contenido duodenal es un fuerte agresor a la mucosa gástrica, así que desde su aspecto etiopatogénico vemos que la úlcera gástrica tiene una gran similitud a la esofagitis por reflujo o a la gastritis por reflujo. En resumen, la génesis de la úlcera péptica es la ruptura del equilibrio fisiológico de una unidad y lucha de contrarios, que en su localización duodenal es por un aumento de los factores agresivos. Por otro lado, en su localización gástrica lo es por disminución de los factores defensivos, debido a esto a un reflujo duodenal que obedece a múltiples causas. Conozcamos ahora estos elementos que forman parte de este delicado equilibrio. Tenemos los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal. La importancia de la secreción ácida y de la actividad péptica del jugo gástrico en la patogenia de la úlcera péptica es evidente, porque en ausencia de ácido no existe úlcera. Asimismo, se observa una buena correlación entre la eficacia del tratamiento antisecretor en la cicatrización de la úlcera y la supresión de la acidez gástrica. Sin embargo, las úlceras pépticas solo se desarrollan cuando se produce una alteración de los mecanismos defensivos de la barrera mucosa por factores agresivos exógenos, como la infección por el Helicobacter pylori o el tratamiento por antiinflamatorios no esteroideos, y en ciertos casos menos frecuentes, como son el síndrome de Zollinger-Ellison, donde la úlcera se deben a la intensa hipersecreción ácida. La secreción gástrica está regulada por una compleja interacción de mecanismos nerviosos y humorales. La secreción de ácido por la célula parietal es estimulada por tres sustancias endógenas. Primero tendríamos la gastrina, la cual es liberada por las células G del antro, que llegan estas a las células parietales a través de la circulación general, actuando por tanto como una hormona clásica. Después tendríamos la histamina, y esta es liberada por los mastocitos y células enterocromafines de la pared gástrica y actúa como un agente paracrino. Y al final tenemos la acetilcolina, liberada esta por las terminaciones vagales o ganglionales de las paredes gástricas. De aquí las vagotomías. En la membrana vasolateral de las células parietales se han identificado receptores para estos tres. La estimulación de la secreción ácida por la histamina se produce por acción directa sobre los receptores H2 de la histamina y está mediada por la activación de la adenilciclasa a través de la producción intracelular de AMP cíclico. La acetilcolina
y la gastrina estimulan la secreción ácida por dos mecanismos. Primero, directamente sobre sus receptores específicos en la célula parietal a través de un aumento en el calcio intracelular, o indirectamente a través de la liberación de histamina por las células enterocromafines. La somatostatina y las prostaglandinas inhiben la secreción gástrica de ácidos a través de la inhibición de la actividad de la adenilciclasa. Todos estos mecanismos convergentes modulan la actividad de la bomba de protones, localizada en la superficie secretora de la célula parietal, responsable del intercambio de hidrógenos y potasio, paso final de la secreción de los ácidos. La secreción ácida determina la actividad péptica del jugo gástrico, ya que los pexinógenos son activados en el medio ácido. La secreción ácida en la úlcera gástrica prepilórica y en la úlcera gástrica asociada a la úlcera duodenal es similar a la de la úlcera duodenal. En la úlcera gástrica tipo 1, la secreción ácida es normal o baja en relación con la gravedad de la gastritis subyacente. La normalidad de la secreción ácida gástrica en la mayoría de las úlceras duodenales y la secreción ácida normal o baja en las úlceras gástricas sugieren la importancia de la alteración de los mecanismos defensivos de la mucosa en la patología de esta enfermedad. Veamos ahora los mecanismos defensivos de la barrera mucosa. Los factores que participan en este proceso son la secreción de moco y bicarbonato, el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica y la capacidad de regeneración celular frente a las lesiones de la mucosa. Las células parietales de superficie secretan moco y bicarbonato. La secreción de bicarbonato se produce por el intercambio electroneutral de cloro e hidróxido carbónico en la membrana luminar de las células epiteliales. Por cada ion de hidrógeno secretado por la célula parietal, una molécula de CO2 proveniente de la circulación sanguínea se convierte en bicarbonato. El moco es un gel viscoso constituido principalmente por glucoproteínas. Sus funciones son proteger la integridad de las células de la superficie y lubricar la mucosa e hidratarla mediante la retención de agua. Además, el bicarbonato es atrapado en el interior de la capa del moco, neutralizando la retrodifusión del hidrógeno. Las capas de moco bicarbonato crean, por tanto, un gradiente de pH desde el medio ácido luminal hasta la neutralidad en la superficie epitelial de la mucosa. Se ha sugerido que el moco de los pacientes con úlceras gástricas contienen una cantidad anormalmente alta de glucoproteínas de bajo peso molecular, las cuales condicionarían una menor resistencia a la penetración de los agentes lesivos. El flujo sanguíneo de la mucosa gástrica tiene como objetivo satisfacer la demanda metabólica requerida por los diferentes procesos secretores o de reparación y restitución de la mucosa, y arrastra el ácido que se ha difundido a través del epitelio. El mantenimiento de la integridad de la mucosa gastroduodenal requiere que ésta tenga un flujo sanguíneo adecuado. El aumento de dicho flujo es un mecanismo de defensa de la mucosa frente a agentes lesivos tópicos. La disminución del flujo sanguíneo de la mucosa constituye el mecanismo primario de la lesión de la mucosa gástrica en las úlceras agudas de estrés o por algunos agentes ulcerogenéticos. La restitución celular es el mecanismo inicial de reparación de la mucosa ante la lesión aguda producida por agentes tópicos. La restitución celular tiene la capacidad de reparar el epitelio de superficie dañado en un periodo desde 30 minutos hasta 4 horas. Este proceso se debe a la migración de las células vecinas a las zonas donde las células lesionadas se han exfoliado. La restitución celular es independiente de la división celular, pero probablemente requiera que la lámina basal esté indemne. Este proceso exige un flujo sanguíneo adecuado y es inhibido ante la presencia masiva de ácido. Las prostaglandinas son ácidos grasos oxigenados provenientes del metabolismo del ácido araquidónico. En el estómago, las prostaglandinas inhiben la secreción ácido gástrica y activan los mecanismos defensivos de la barrera mucosa. La administración exógena de prostaglandinas de la serie E o sus análogos a dosis que no inhiban la secreción ácida gástrica previene la formación de lesiones de la mucosa gastroduodenal en distintos modelos experimentales. Este efecto citoprotector de las prostaglandinas se atribuye a la estimulación de la secreción de moco y bicarbonato, al incremento del flujo sanguíneo de la mucosa y al aumento de la capacidad de regeneración de las células de la superficie. Veamos ahora
la alteración de los mecanismos defensivos de la barrera mucosa. Los factores agresivos que pueden comprometer la resistencia de la barrera mucosa, identificados más comúnmente, son la infección por el Helicobacter pylori y los AINE. La infección por el Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa que prolifera con facilidad en un ambiente ácido, es la causa de la gastritis antral asociada a la úlcera péptica, y de la gastritis procede al desarrollo de la úlcera. Numerosos estudios han confirmado la asociación de gastritis por Helicobacter pylori a la mayoría de las úlceras duodenales y al 70% de las gástricas. Los factores involucrados en la virulencia de esta bacteria incluyen adhesinas específicas para el epitelio gástrico, una actividad de ureasa y una producción de fosfolipasas y citocinas, y sus consecuencias se caracterizan por la lesión epitelial y una intensa respuesta inflamatoria local y sistémica. A pesar de la elevada prevalencia de gastritis por Helicobacter pylori en la población general, solo un pequeño porcentaje de los pacientes infectados desarrollarán una úlcera péptica. Este hecho puede ser debido a factores propios de esta bacteria, a su interacción con el huésped o a otros factores exógenos que podrían influir en la evolución de la infección. La susceptibilidad genética individual podría determinar diferencias en la respuesta inmunológica o inflamatoria y por tanto en la evolución de esta infección. Los antiinflamatorios no esteroideos producen un amplio espectro de lesiones gastroduodenales que incluyen petequias, hemorragias intramucosas, erosiones y úlceras. Las lesiones agudas producidas por la administración oral de ácido acetilsalicílico, conocido también como ASA, o más comúnmente como aspirina, y otros antiinflamatorios no esteroideos, se deben al efecto lesivo directo sobre la barrera mucosa de estos ácidos débiles. Estudios experimentales han demostrado que las lesiones agudas por antiinflamatorios no esteroideos están mediadas por la adherencia de los neutrófilos al endotelio vascular. El efecto ulcerogénico de los antiinflamatorios no esteroideos se atribuye a la inhibición de la síntesis endógena de prostaglandina y la consiguiente susceptibilidad de la mucosa a otros factores agresivos. Indudablemente, el tratamiento con AINE aumenta la incidencia de úlcera péptica. Los AINE causan predominantemente úlceras gástricas, pero también duodenales, y aumentan el riesgo de complicaciones, en especial de la hemorragia y la perforación. Los factores de riesgo de la úlcera péptica asociada al tratamiento de AINE son la edad avanzada, los antecedentes de complicaciones por los antiinflamatorios, el tratamiento simultáneo con corticoides y la presencia de otras enfermedades asociadas. Por supuesto, también tenemos otros factores. Diversos hallazgos sugieren la asociación entre el tabaquismo y la úlcera péptica. Estudios epidemiológicos indican que los fumadores tienen un mayor riesgo de padecer úlcera péptica. El hábito de fumar retrasa la cicatrización de la úlcera y promueve recidivas, aumentando el riesgo de complicaciones. Los mecanismos implicados en el efecto del tabaquismo sobre la enfermedad ulcerosa se han atribuido al aumento de la secreción ácido basal y a la alteración en el flujo sanguíneo de la mucosa. También altera la motilidad gástrica y la reducción de la secreción pancreática de bicarbonato. Aunque el alcohol a altas concentraciones produce lesiones agudas de la mucosa, no se ha demostrado que sea un factor de riesgo para el desarrollo de la úlcera péptica. Evidencias epidemiológicas o clínicas sugieren que los factores genéticos y los factores psicológicos también pueden ser importantes, pero su participación no está bien establecida todavía. En la úlcera péptica se han observado alteraciones de la motilidad gastroduodenal, con cambios en el vaciamiento gástrico o en el flujo duodeno-gástrico, teniendo un flujo patológico. Resumiendo, los factores de riesgo más importantes son el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos y la úlcera por estrés. Pero no son los únicos. También tenemos los ayunos prolongados, la ingestión frecuente de bebidas calientes, el consumo de picante, entre muchos otros. Veamos brevemente el resumen anatomopatológico de esta entidad. La úlcera se caracteriza por la pérdida de sustancias de las paredes interiores de donde se asienta. De acuerdo a la profundidad, veamos que si toma solamente la mucosa, esta curaría por una regeneración capilar sin dejar cicatriz, y nos encontraríamos ante una simple erosión. Si por el contrario se extiende hasta la muscularis mucosae
y se cura mediante el desarrollo de tejido de granulación con bordes y fondo, donde el tejido conjuntivo es escaso, estamos en presencia de una úlcera aguda, pudiendo ser esta por estrés, medicamentos u otras causas. En tanto, una úlcera péptica crónica se caracteriza además por poseer tejido fibroso abundante en sus bordes y base, y la cicatrización es una marca visible. Los ulcerosos más recientes tienen menos fibrosis, pero después de aparecer estas alteraciones no se pueden conocer su antigüedad. Existe un dicho en medicina que dice que el paciente ulceroso siempre será ulceroso. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este dicho. Esta pérdida de sustancia es redondeada u oval, endurecida y profunda, infundibuliforme y con aspecto de haber sido producida por un sacabocado a través de la muscularis mucosae. Sus bordes son algo gruesos, con diferente intensidad de hiperemia y edema, y su fondo está revertido de restos necróticos de color grisáceo, pudiendo llegar a estar teñidos con sangre. Puede tener diferentes tamaños, desde unos milímetros hasta varios centímetros. Las úlceras gástricas acostumbran a ser mayores que las duodenales, y es importante señalar que el tamaño de una úlcera gástrica no es un factor a tomar en consideración en cuanto al diagnóstico diferencial con un cáncer de estómago. Clasifiquémosla ahora. El tipo 1 es la úlcera duodenal del cuerpo gástrico y curvatura menor, y esta es la más común. El tipo 2 es la úlcera del cuerpo gástrico asociada a una úlcera duodenal. El tipo 3 sería una úlcera prepilórica. El tipo 4 es la úlcera de la unión gastroesofágica o proximal al cardias. Y por último, el tipo 5 es la úlcera secundaria antiinflamatorios no esteroideos, dentro de ellos importante la aspirina. Las úlceras duodenales suelen tener menos de 2 centímetros de diámetro y en un más del 90% de los casos se localizan en el bulbo duodenal, con mayor frecuencia en la pared anterior. En algunos casos aparecen simultáneamente úlceras en las paredes anteriores y posteriores, conocido esto como kissing ulcer. Las úlceras postvulvares se observan más a menudo en los estados hipersecretores. Histológicamente, las lesiones de la mucosa gastroduodenal se clasifican en erosiones, úlceras agudas y úlceras crónicas. Veamos ahora cuál es el cuadro clínico de la úlcera péptica. El cuadro clínico va de pacientes totalmente asintomáticos a pacientes que viven en crisis de dolor por la úlcera, conocidas estas como crisis ulcerosas. Muchos pacientes cursan asintomáticos hasta que aparece una complicación. Por esto, ante un paciente con síntomas de una complicación ulcerosa, como una perforación o un sangramiento, no podemos descartar la presencia de una úlcera previa. En otras palabras, hay pacientes que se enteran que son portadores de una úlcera péptica cuando ocurre una complicación de la misma. Veamos cuáles son los síntomas más frecuentes. Primero, el dolor. Aquí te dejo un video sobre la semiología del dolor usando el método Alicia-Fredusa para que puedas hacer una buena anamnesis respecto al dolor. El dolor es el síntoma principal de la úlcera péptica. Aunque no ha podido ser aclarado su mecanismo de producción, pero la teoría de la acción directa del ácido clorhídrico o el de las fuertes contracciones que se provocan son los que más fuerza tienen. Pero de todas formas, su análisis detallado es de un valor inestimable para el diagnóstico clínico de la enfermedad ulcerosa y debemos tener presente las siguientes características. Primero, el carácter y la intensidad del dolor, la localización e irradiación, el ritmo que tiene el dolor, la periodicidad, y hay que interrogar bien para saber qué lo provoca y qué lo alivia. El dolor puede ser discreto como una sensación de hambre molesta, lo que llamamos un dolor sordo, o una sensación de debilidad o angustia, hasta un dolor intenso casi insoportable. El dolor de la úlcera péptica es referido a una zona limitada del abdomen, entre el apéndice cifoide y el ombligo, pero puede ir desde el hipocondrio hasta la fosa ilíaca, pero estas localizaciones son muy raras y en ocasiones obedecen a un interrogatorio deficiente o enfermedades acompañantes. El dolor del ulceroso no suele irradiarse y cuando lo hace no sigue un patrón típico y debemos pensar más bien en una complicación como en el caso del dolor lumbar en la úlcera de cara posterior del duodeno. El ritmo del dolor, según los clásicos, tenía gran importancia, pero por dejar de tener valor diagnóstico específico como se pretendía, no debemos de olvidarlo. Se describieron dos tipos distintos de ritmo de dolor. El ritmo de la úlcera gástrica es alimentación
alivio de 30 minutos a 1 hora, dolor y después alivio, o sea, de 4 tiempos, siendo para la úlcera duodenal, alimentación, alivio de 3 a 4 horas y dolor, en este caso, es a 3 tiempos. La periodicidad está más bien relacionada a la úlcera duodenal y constituye una característica de importancia clínica. Esto se debe a que el paciente, durante semanas o meses al año, está libre de síntomas, los cuales reaparecen más tarde, en ocasiones espontáneas o en relación a situaciones emocionales de alto estrés, o a transgresiones alimentarias, abusos de alcohol, cigarro o medicamentos ulcerogénicos. Por lo regular, el dolor es provocado por el ayuno, la ingestión de bebidas alcohólicas, el cigarro, el café, el estrés y los antiinflamatorios no esteroideos. El alivio se consigue con la ingestión de leche, alcalinos u otros medicamentos antiulcerosos, alimentos varios o simplemente con agua. Cuando lo utilizado comúnmente por el paciente no cumple con el efecto habitual de alivio, hay que considerar que se está frente a una complicación. Los otros síntomas presentes en las úlceras debemos valorarlos con cuidado, ya que su aparición pudiera estar en relación con una complicación. Dividámoslos entonces en síntomas digestivos y síntomas generales. Los síntomas digestivos altos estarían las náuseas, los vómitos, la regurgitación, la anorexia, la sensación de plenitud, la flatulencia, los eructos, entre muchos más. Pueden presentarse síntomas como constipación, diarreas, cólicos, que pueden ser dependientes de la úlcera en sí o en ocasiones pueden estar relacionados con el tratamiento médico que tiene el paciente para esta enfermedad. Por ello, deben de ser valorados con cuidado para no sobrevalorarlos o despreciarlos. Los síntomas generales como la fatiga, irritabilidad, pérdida de peso, insomnio, pueden aparecer con frecuencia y muchos de estos son los que conforman la llamada personalidad del ulceroso. Si te has percatado, todos los síntomas de los que hemos hecho referencia son subjetivos, pero los mismos representan el pilar fundamental del diagnóstico clínico de esta enfermedad y por los cuales debemos de orientarnos para nuestro diagnóstico, ya que los síntomas objetivos ayudan poco para determinar esta patología. Dentro de los síntomas objetivos o signos, tenemos que prácticamente en la úlcera péptica no complicada solo nos puede aportar un ligero dolor a la palpación en el examen físico, el cual por lo general se encuentra localizado en epigastrio. Los otros signos abdominales serían señales de complicaciones, las cuales veremos más adelante. Las investigaciones para el diagnóstico positivo de una úlcera péptica gástrica o duodenal las dividiremos en de laboratorio, imagenológicos y especiales. En las de laboratorio debemos indicar ante un paciente ulceroso hemoglobina, hematocrito, leucograma, glicemia, urea, creatinina, proteínas totales, orina y heces fecales. Y todos ellos no se indican precisamente para ayudar a corroborar el diagnóstico, sino para conocer el estado general de nuestro paciente antes de iniciar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, una úlcera que presenta un sangrado puede provocar un descenso de la hemoglobina y si es en escasa cantidad no provocará melena, por lo que solo se evidenciará con la búsqueda de sangre oculta en heces fecales. Análisis que también se usa para pesquisar la aparición de afectaciones oncoproliferativas. Aquí les dejo un video sobre sangramiento digestivo alto para que sepan diferenciar cuando la hemorragia digestiva alta es una urgencia o una emergencia. Las investigaciones especiales son muy variadas y muchas ya se encuentran en desuso. Dentro de estas tenemos el análisis de la secreción gástrica. De acuerdo con el grado de acidez y volumen del jugo gástrico, nos pueden dar el diagnóstico positivo de esta enfermedad. Y los mismos se indican para tener el conocimiento de los datos de la acidez, sobre todo cuando sospechamos un síndrome de Solingen-Ellison. Este estudio puede indicarlo el cirujano en el pre- y postoperatorio como estudio comparativo de la efectividad de una técnica quirúrgica determinada. El análisis fraccionario del jugo gástrico o gastrocrimograma y el test de Hollander ya han sido abandonados por lo impreciso y poco útiles de ambos. Las pruebas de las dosis máximas de histamina, conocida como GastroK, también está en desuso, pero veamos en qué consiste esta prueba. Al paciente en ayunas se le coloca una sonda nasogástrica y se recoge la secreción basal a intervalos de 15 minutos durante 1 hora, y al obtenido
se le hace una titulación del ácido que se informa en 1000 equivalentes por hora. Así como se mide el volumen del jugo gástrico, a este dato se le llama estimulación basal ácida. Las cifras normales son hasta 1.8 mil equivalentes por hora. Posteriormente, se administra histamina por vía subcutánea a dosis de 0.04 miligramos por kilo de peso. Posterior a esto, la secreción gástrica estimulada se recoge cada 15 minutos en una hora, ocurriendo el efecto máximo secretor normalmente dentro de los primeros 30 minutos. De nuevo, se titula el ácido en 1000 equivalentes, así como medimos la cantidad. Esto se hace con cada muestra y además del total de la hora. Esto se llama estimulación máxima de ácido, siendo las cifras topes normales para el hombre de 24.000 equivalentes por hora y de 18.000 equivalentes en la mujer. La ausencia de producción de ácido después de haberse estimulado con histamina ante una úlcera gástrica se determinaría entonces una acloridia histamina resistente y sería un signo de malignidad de la misma. La estimulación máxima se puede hacer también con un derivado de la histamina, como el histalago, o con pentagastrina. Esta prueba nos proporciona información cuantitativa de la capacidad gástrica de producir ácido, y con ella podemos calcular el número de células parietales, que en las úlceras duodenales están aumentadas, y además nos puede sugerir la posibilidad del síndrome de Zollinger-Ellison. El gastrocay es engorroso y no está exento de riesgo, y no se indica de forma cotidiana, sino en situaciones clínicas muy específicas, como sería la sospecha del síndrome de Zollinger-Ellison, la úlcera gástrica sospechosa de malignidad y otras indicaciones muy específicas. También hay exámenes específicos con el objetivo de demostrar la existencia del Helicobacter pylori, como el test del aliento, de heces fecales y la demostración de inmunoglobulinas para el Helicobacter pylori en sangre, o el test de ureasa que se realiza con una muestra de mucosa tomada en la endoscopía. Esta última constituye actualmente el complementario de elección en estos pacientes. La endoscopía nos permite la posibilidad diagnóstica de la úlcera, tanto en su localización gástrica como duodenal, donde encontraremos la imagen típica de un cráter ulceroso. Déjame saber en los comentarios si quieres un video específico en relación a la úlcera péptica desde la perspectiva del endoscopista. La radiografía contrastada del esófago, estómago, duodeno, donde se observa un lecho ulceroso en estómago o el duodeno, ha perdido su utilidad después de la endoscopía. Para el diagnóstico de la úlcera, aún mantiene vigencia en situaciones especiales como sería la estenosis pilórica duodenal, pacientes que no toleran la endoscopía o por deformidades torácicas o sospechas de problemas esofágicos, los cuales impidan la realización de la endoscopía. Para el diagnóstico de la úlcera perforada, la radiografía de tórax de pie sin contraste se mantiene como la más efectiva, en donde encontraríamos el neumoperitoneo, evidenciando la perforación. Para el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, tenemos que hacerlo con un grupo de enfermedades del esófago, el estómago y el duodeno, incluso con la de algunos órganos vecinos. Podríamos dividir el diagnóstico diferencial en la úlcera crónica en su periodo de agudización de los síntomas, la llamada crisis ulcerosa, y en las complicaciones de las mismas. El cuadro clínico de la úlcera va asintomático a muy florido, por lo que se hace necesario descartarlo de una serie de patologías del tracto digestivo como son las gastritis o duodenitis crónicas o agudas de cualquier etiología, la esofagitis de reflujo u otras patologías esofágicas, los tumores gástricos, ya sean benignos o malignos, o de enfermedades de órganos vecinos como las colelitiasis o las pancreatitis. Aquí te dejo un video sobre los alimentos que pueden provocar los cólicos biliares. Si tienes litiasis en la vesícula, no te lo pierdas. También hay que diferenciarlo de enfermedades cardiovasculares por la localización en epigastrio, pero se diferencia por las características del dolor. La cirrosis está muy frecuentemente asociada a la úlcera gástrica, y los dolores osteomioarticulares de la columna lumbar también pueden presentar cierto grado de confusión. Tenemos que tener presente que cualquier tipo de síntoma o molestia que parezca ser del sistema digestivo se puede presentar como un diagnóstico diferencial, por lo que es de vital importancia un interrogatorio y un exhaustivo examen físico. Pero si interpretamos que es una patología digestiva o de abdomen superior, se impone la indicación de una endoscopía para visualizar el esófago, el estómago o el duodeno, también conocido esto como panendoscopía digestiva superior. Pero no solamente nos dará el diagnóstico positivo de una úlcera, sino que nos puede diagnosticar otras patologías del sistema digestivo superior
y si presenta una enfermedad de órganos vecinos, nos aclarará el próximo paso de nuestro plan diagnóstico. El tratamiento médico de las úlceras pépticas tiene 3 pilares fundamentales: el psicoterapéutico, el higiénico-dietético y el medicamentoso, los que van dirigidos a acciones muy importantes, como son la reducción de producción de ácidos y peccinas, la neutralización del ácido producido, ayudar a la barrera mucosa en su defensa, es decir, la acción citoprotectora, evitar el reflujo duodenal, en especial para las úlceras gástricas, eliminar, y si no es posible hacerlo, reducir al máximo los factores coadyuvantes antes mencionados, haciendo énfasis en el Helicobacter pylori y la ingestión de AINE, y mejorar el vaciamiento gástrico, disminuyendo el tiempo de acción de los ácidos y las peccinas sobre la mucosa. Veamos esto en detalle. Como piedra angular de la que no es posible prescindir en el tratamiento, en especial de la úlcera duodenal, es del apoyo psíquico, ya que no debemos de provocar con las medidas terapéuticas un estrés adicional a estos pacientes. Hay que explicarle bien al paciente las causas de su enfermedad y las noxas que lo provocan, y así hacerle comprender las bases del tratamiento médico. Recordar que una buena comunicación médico-paciente es el medicamento más importante. El tratamiento psicoterapéutico persigue el objetivo de mejorar por parte del paciente el manejo del estrés, para disminuir así la producción de ácidos a nivel gástrico. El régimen higiénico-dietético, al igual que el medicamentoso, debe ser personalizado a cada paciente, ya que muchos de ellos, por su trabajo, responsabilidades, lugar de vivienda, nivel cultural y otros factores, hacen que sea difícil establecer un régimen fijo, por lo que hay que enseñarle a los pacientes los factores de riesgo y a actuar sobre ellos. Por ejemplo, si el paciente está sometido a muchas horas de ayunos en el trabajo, el paciente tendría que llevarse la comida desde la casa, y hay que explicarle que los alimentos no deben de ingerirse ni muy calientes ni muy fríos, ni debe estar muchas horas en ayuno. Las ingestiones de alimentos deben ser las más frecuentes posible y en pequeñas cantidades, y masticar bien estos alimentos para mejorar el proceso digestivo. En las medidas de sus posibilidades deben realizarse entre 5 y 6 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, con meriendas a media mañana, media tarde y al acostarse. Estas meriendas deben ser preferentemente con leche o, en su defecto, 2 o 3 galletas, alguna fruta no ácida, con algún antiácido. No es recomendable además ingerir comidas muy condimentadas, sobre todo con mucha pimienta o picantes, alimentos ácidos como son los vinagres o los limones, evitar comidas muy saladas, camarones, cangrejos, cebollas, el tomate, así como alimentos muy calientes o muy fríos, ya que estos alimentos pueden irritar de forma directa la mucosa gástrica y desencadenar las crisis. La dieta debe estar dirigida en principio a mantener neutralizado la mayor parte del día la acidez gástrica y evitar todo lo que se pueda la irritación de la mucosa. En cuanto al cigarro, las bebidas alcohólicas y el café, lo ideal es no imponer médicamente la prohibición de su consumo, sino el argumentarle al paciente para que el paciente se convenza de los daños que le acarrean a su enfermedad y tome él su propia decisión. Deben de proscribirse los antiinflamatorios no esteroideos, confirmar o descartar el diagnóstico del Helicobacter pylori y de la giardiasis, ya que el Helicobacter pylori puede ser el culpable del cuadro clínico. La giardiasis puede presentarse con cuadros de dolor en epigastrio de muy difícil diferenciación. De forma anecdótica te diré que existe una dieta para el paciente ulceroso que era solo con leche. Déjame saber en los comentarios si conoces el nombre que tenía esta dieta. El tratamiento medicamentoso lo dividiremos por grupos de medicamentos según su acción y usaremos los nombres genéricos de los mismos. Recordemos los mecanismos que actúan en la aparición de la úlcera. Estos medicamentos intervienen directamente en algún punto de la fisiopatogenia de esta entidad. Tenemos entonces los antiácidos, los inhibidores de la secreción de clorhidropectina, los citoprotectores, los procinéticos y los psicofármacos. Te voy a ir dejando en pantalla las dosis de estos medicamentos. En los antiácidos hay una amplia gama. Empecemos por el gel de hidróxido de aluminio, el trisilicato de magnesio y el metilpolisilosano, que los podemos encontrar combinados o simples y en tabletas o en suspensión. Esta combinación tiene muy buen efecto antiácido sin provocar
efectos secundarios adversos como serían constipación o diarrea, teniendo una acción física directa sobre el pH gástrico. El bicarbonato de sodio, ácido cítrico, ácido tartárico y la sacarosa. En este caso, la sedición del dolor es muy rápida y efectiva, pero no es recomendable en altas dosis, ni tampoco por un tiempo prolongado, ya que esto puede llegar a causar una alcalosis metabólica. Y recordemos que si basificamos mucho el contenido gástrico, esto aumentará la secreción de ácidos y peccinas, provocando el efecto contrario al que deseamos. Estos medicamentos se toman sobre todo a media mañana, a media tarde y al acostarse, y son útiles tanto en la úlcera gástrica como en la duodenal. Veamos ahora los inhibidores de la secreción clorhidropéctica. En este grupo tenemos los anticolinérgicos, que son bloqueadores de la acetilcolina liberada en las terminaciones nerviosas de las fibras postganglionares del vago. Estos medicamentos, por ser bloqueadores tanto de los receptores M1 y M2, reducen la secreción clorhidropéctica, pero lo hacen también de la motilidad gástrica y por consiguiente de su evacuación, por lo que los hace aplicables a la úlcera duodenal, pero poco recomendables para la gástrica. Estos medicamentos, a dosis terapéutica, tienen un gran número de efectos secundarios indeseables como son la sequedad de la boca, la retención urinaria, disuria, visión borrosa, taquicardias, arritmia y vértigo, entre otros. En la actualidad existen derivados sintéticos bloqueadores selectivos de M1 que reducen los efectos secundarios sobre la musculatura lisa. Estos medicamentos han quedado relegados a partir de la década del 70 después que surgió los bloqueadores H2 histaminérgicos. De todas maneras, ante una crisis ulcerosa severa, a falta de otros medicamentos, la atropina intravenosa o intramuscular en dosis de 0,5 mg por kilo cada 8 horas se sigue considerando muy útil. Veamos ahora los bloqueadores H2 histaminérgicos. En este grupo se cuenta actualmente con varias generaciones que han mejorado en actividad, prolongando su acción y reduciendo sus posibles efectos secundarios. En este grupo tenemos la cimetidina, ranitidina, nizatidina y famotidina. Para la crisis ulcerosa o en el sangramiento deben usarse en dosis endovenosas y una vez pasada la etapa aguda hasta la desaparición de los síntomas o la cicatrización de la úlcera. En los periodos intercrisis se debe usar como dosis profiláctica antes de acostarse. Todos los bloqueadores H2 histaminérgicos son útiles tanto en la úlcera gástrica como en la duodenal. Dentro de los bloqueadores de la bomba de hidrógeno tenemos el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol y pantoprazol. Los medicamentos de este grupo son útiles en la úlcera gástrica y duodenal y se usan en la crisis o intercrisis y también en el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Los medicamentos citoprotectores se refieren a una serie de medicamentos que, como su nombre lo indica, agregan una nueva barrera de defensa a la mucosa gástrica y duodenal, incluyendo además la del esófago. Aquí tenemos el bismuto, que además de ese efecto citoprotector, es efectivo contra el Helicobacter pylori y provoca deposiciones oscuras, como si fueran melena. También tenemos el sucralfato, muy útil principalmente como profiláctico. El misoprostol, que se plantea tiene una acción farmacológica parecida a las prostaglandinas E1 y que se usa actualmente como un abortivo, pero su objetivo inicial era la prevención de las lesiones gastroduodenales inducidas por los antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos los procinéticos. Estos medicamentos son de uso exclusivo en la úlcera gástrica y son moduladores del peristaltismo, evitando así el reflujo y mejorando el vaciamiento gástrico. Aquí tenemos la metoclopramida, la cisaprida y la domperidona. La eritromicina tiene la misma acción farmacológica de la motilina, por lo que se usa también como procinético. Los psicofármacos a usar en la úlcera péptica son los ansiolíticos, de preferencia antes de acostarse, pudiendo usarse el alprazolam o el clorodiazepóxido. Por último, veamos el tratamiento contra el Helicobacter pylori. Si se demuestra o se sospecha que la causa es el Helicobacter pylori, existen diferentes líneas de tratamiento y por lo general son terapias combinadas, siendo la más usada la triple terapia y la tetraterapia. Como ves en pantalla, solo sería combinar estos medicamentos. En la actualidad existen comprimidos que tienen una sola tableta donde todos los medicamentos están incluidos, mejorando así el afianzamiento terapéutico. Si quieres un video explicando con más detalle la conducta terapéutica sobre el Helicobacter pylori, déjamelo saber en los comentarios.
Veamos ahora las complicaciones quirúrgicas de esta enfermedad, donde la mortalidad de esta enfermedad se calcula en un 10% de los casos, sobre todo en la perforación y los sangramientos. Estas temibles complicaciones son la perforación libre, el sangramiento y el síndrome pilórico. La perforación de la úlcera péptica ocurre cuando una úlcera erosiona todas las capas de la pared del abdomen o del duodeno y provoca por consiguiente la salida del contenido hacia la cavidad peritoneal generalmente, que inicialmente provoca una peritonitis química y séptica al cabo de pocas horas, y se puede clasificar primero según su localización, en gástrica, duodenal o pilórica, y según el sitio hacia donde ocurre la perforación, que esto puede ser libre hacia la cavidad peritoneal, en la transcavidad de los epiplones, sobre un órgano vecino directamente, o que sufra de un proceso de tabicamiento de la perforación. Cada una de estas variantes va a dar manifestaciones clínicas específicas. Aquí te dejo un video sobre el abdomen agudo, que es la forma más común de presentación de esta complicación. Si quieres un video específico sobre el cuadro clínico de una úlcera perforada, déjamelo saber en los comentarios. Dentro del síndrome peritoneal, se hace necesario en las perforaciones a la transcavidad de los epiplones descartar la apendicitis aguda, ya que el contenido gástrico cae por el desfiladero retroperitoneal, dando dolor en la fosa ilíaca derecha. Aquí te dejo un video sobre apendicitis aguda para que te sea más fácil hacer el diagnóstico diferencial. En este caso, el tracto rectal no será de gran utilidad, ya que estará abombado y crepitará al llegar a ese nivel el aire y las secreciones provenientes del sistema digestivo. El sangrado digestivo o hemorragia digestiva es una complicación que también pone la vida en riesgo y requiere de medidas adicionales para controlarlo. Aquí puedes ver la clasificación de Forres, la cual nos sirve para estratificar a un paciente con sangrado digestivo alto y definir su pronóstico. Lo principal de este cuadro son las manifestaciones del sangramiento digestivo alto, que son la melena, hematemesis y enteroquexia, esta última que es menos frecuente, y el cuadro clínico se caracteriza por presentar signos de shock hipovolémico. El cuadro será más profundo mientras más sangre pierde el paciente, y en este caso la conducta va a ser una endoscopía diagnóstica terapéutica donde se tratará de contener la hemorragia, pudiendo llegar incluso a requerir cirugía de urgencia al paciente. Por último, el síndrome obstructivo pilórico, o simplemente síndrome pilórico, que se denomina así al conjunto de síntomas y signos que se presentan cuando se ha producido una obstrucción total o parcial de la región pilórica, que trae como consecuencia la dificultad para el vaciamiento del estómago y la consiguiente retención de su contenido. Se entiende por región pilórica no solo al propio píloro, en cuyo sitio casi nunca sienta la causa de la obstrucción, sino también la porción yuxtapilórica del antro gástrico y del duodeno, y toda la primera porción de este último. Por tal motivo, hay algunos autores que consideran más adecuado la denominación de obstrucción o estenosis yuxtapilórica o estenosis pilórico-duodenal. Hay que tener presente que la úlcera péptica es la principal causa del síndrome pilórico, pero no la única. Toda afección que pueda producir la obstrucción parcial o total del píloro es causa del síndrome pilórico. Las complicaciones que no requieren cirugía de urgencias son muy variadas y van desde trastornos nutricionales, anemia, pérdida de peso, hasta sangre oculta en heces fecales. El cáncer gástrico hay que tenerlo presente, ya que cuando es diagnosticada por primera vez una úlcera, puede ser en realidad un cáncer gástrico. Así que mientras no se demuestre que es una úlcera péptica, debemos considerarla como si se tratara de una úlcera maligna. Además, en las úlceras gástricas con varias recidivas hay que recordar que estos pacientes tienen 10 veces más posibilidades de adquirir un cáncer gástrico que el resto de la población normal. Por ello, insistimos que ante una úlcera péptica gástrica, el médico debe tomar una actitud de tratamiento y vigilancia más estricto que el de una úlcera péptica duodenal, ya que esta localización podemos considerar de por sí una complicación más de la úlcera. Por lo que realizar la endoscopía y detectar la úlcera se deben de tomar biopsia de los 4 cuadrantes de la misma. Ahora veamos las úlceras rebeldes a tratamiento médico. Esta complicación muchas veces es la traducción clínica de una úlcera penetrante o por otra parte se trata de una úlcera no bien tratada. Por tanto, debemos definir bien lo que realmente constituirá una úlcera rebelde al tratamiento. Una úlcera rebelde al tratamiento se trata de aquella de que a pesar de los tratamientos médicos impuestos, bien orientados, mantienen varios periodos de crisis y recidiva en corto tiempo
y con la misma intensidad o aumentando. Las causas pueden ser múltiples, bien imputadas a las úlceras en sí, como sería la inestabilidad del equilibrio entre los factores agresivos y defensivos, o las condiciones laborales, culturales, socioeconómicas o la personalidad del paciente. Así, cualquier úlcera no complicada con un tratamiento médico adecuado debe cicatrizar en pocos días o semanas, pero ocurre que muchos pacientes en periodo de crisis mantienen el régimen antiulceroso estrictamente, pero no acostumbran a hacerlo una vez cicatrizada la úlcera y por consiguiente la recidiva de los síntomas. Este tipo de paciente se olvida de los cuidados de seguimiento higiénico y dietético y medicamentoso que necesita mantener en los periodos de calma de la enfermedad. O sea, ante este tipo de evolución de una úlcera de recidivas frecuentes, ya sea por lo antes referido o porque realmente aún un paciente disciplinado que por alguna razón, como antes señalamos, baja los niveles de los factores defensivos, la conducta ante estos pacientes, lógicamente, debe ser quirúrgica, lo más temprano posible antes de que la enfermedad pase a una de las realmente temidas y letales complicaciones que vimos antes. Por último, la crisis ulcerosa, que no es más que la agudización de los síntomas de una úlcera al grado tal que en ocasiones plantea el diagnóstico diferencial con la perforación y puede responder o no a una úlcera penetrante. Por ello, estos pacientes deben ser ingresados de urgencia si fuera necesario, para establecer un correcto diagnóstico diferencial. Espero que ya seas capaz de llegar al diagnóstico de una úlcera péptica y que puedas poner un tratamiento correcto. Recuerda que esto es Medical Trainer. Dale like y suscríbete. Ayúdame a crecer. Hasta la próxima.